El presidente de la República, Gustavo Petro, no se aguantó más el accionar de Vicky Dávila y reveló pruebas contundentes de sus vínculos con la mafia. Además, que empezó a realizar las diferentes denuncias que junto con su abogado debe empezar a responder ante la justicia colombiana. Todo esto, ¿por qué, señores? Porque los ataques constantes de la señora de Génico no se hacen esperar en las diferentes redes sociales, para lo cual Petro no se lo aguantó más y le decía, afirmé que no intervendría en el proceso penal de mi hijo, guardando las funciones de mi actual cargo. Lo he cumplido. Nadie que tenga que ver con el proceso contra mi hijo puede afirmar lo contrario. Por eso debo expresarme ahora, porque ahora si hay presiones indebidas y no de mi parte, y debo denunciarlas públicamente. Ojo, que empiezan las diferentes presiones y esto se convertirá en un futuro en actos políticos para tratar de derribar la figura que ha generado Gustavo Petro y obviamente que debilitar las banderas del progresismo. Y Petro lo deja muy claro. No son presiones de mi parte y debo desde ya denunciar públicamente. Sé lo que intentó hacer Barbosa, Mancera y sus fiscales con mi hijo y lo que pretendían conmigo. Ojo, no solamente fue contra Nicolás Petro. Si Nicolás Petro, la justicia lo haya culpable, que pague, porque también fue un punto de inflexión para tratar de desestabilizar al gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa? He denunciado también la fuerte influencia que una agrupación mafiosa, miren, Vicky, junto con los de la mafia, organizado en forma de coalición o federación a lo que llaman junta, tenía y aún tiene en la fiscalía. Esos vínculos incestuosos produjeron que el puerto de Buenaventura exportara más polvo blanco con ayuda de los funcionarios del CTI que la Confederación Mafiosa se extendiera a Ecuador. Incluso el fiscal general intervino en las elecciones ecuatorianas y produjo impunidad sobre los autores intelectuales del fallecimiento del fiscal paraguayo Pesci en Cartagena. Sé que esta agrupación, dado los golpes que le he dado a su exportación de polvo blanco, fundamentalmente a Europa, pretendía arrodillarme con la situación judicial de mi hijo y de ahí la manera como fue tratado y es tratado. Y ojo, aquí es donde empiezan los vínculos de la mafia con la señora de Génico. Sé de los vínculos estrechos, miren, entre la entonces periodista Vicky Dávila y el fiscal Barbosa y sus fiscales. O sea, que Vicky Dávila está totalmente permeada por la mafia en Colombia. Y Petro la denuncia. Sé que gracias a esta alianza entre fiscal y periodista, Victoria tenía el conocimiento previo de diligencias del proceso contra mi hijo. O sea, el Pegasus, que tanto se hablaba, de la infiltración de gente del uribismo en la fiscalía, es cierta. Información que le entregaban diariamente a Vicky Dávila para hacer sus disparates disque periodísticos con semana y que sigue utilizando ahora para su campaña politiquera. Ahora la periodista es precandidata presidencial y asume un rol de dirigencia política y busca dirigir la nación. Miren eso lo que dice Petro. Esta nueva realidad de una persona que busca legítimamente llegar al poder público la inhabilita en usar procedimientos ilegítimos contra sus contrincantes. O sea, que Vicky Dávila sigue buscando los corruptos, los mafiosos, para armar un plan, armar otro, armar otro, armar otro, y esto convertirlo en una gran muralla, en una gran estrategia político para tratar de agarrar, capturar y detener
a Petro. Y Petro le dice, no señores, usted está inhabilitada en usar este tipo de procedimientos ilegítimos, porque ahora es usted quien pretende ser presidenta de Colombia, ya no es periodista, donde a través del artículo 20 de la Constitución Política de Colombia le permitían la filtración de esa información. Yo, mi hijo y muchos hemos pertenecido a una corriente político nacional que expresa una parte de la sociedad que piensa Colombia y el mundo de una manera diferente a la que representa la candidata Victoria Dávila. Y ojo, somos contrincantes porque ella ha asumido el papel de oposición y está en pleno derecho de hacerlo. Y es cierto. Además de ello, que el presidente de la República, Gustavo Petro, brinda las garantías necesarias para que hagan los diferentes espectáculos, yendo incluso en contra de la ley. Lo que no está en su derecho es usar recursos públicos y medios públicos para adelantar su campaña de proselitismo y menos cuando se trata de la libertad de una persona. Y aquí hay otra denuncia gravísima. O sea que Vicky Dávila está utilizando su billete, nuestro billete, lo que le damos al Estado para el funcionamiento, y ella lo utiliza ahora como campaña, como oportunidad para hacer política. O sea, ese billetico le está llegando también a Vicky Dávila. Aquí pruebo cómo la candidata Victoria Dávila usa su antiguo enlace físico dentro de la fiscalía, institución que es pública y usa recursos públicos para su uso proselitista. O sea, que con el pago de funcionarios estatales que todos los colombianos le pagamos, Vicky los está manejando, están totalmente permeados por la corrupción para hacer su campaña. En estos documentos, la candidata dice que se va a imputar un nuevo cargo contra mi hijo Nicolás. Petro pregunta, ¿cómo lo supo? ¿Quién le dio la información? ¿Por parte de quién le llegó? Aquí las pruebas del hecho. El anuncio de la candidata lo hace a las 8 de la mañana, lo hace por redes y logos de su campaña, pero la acción de la fiscalía se hace a las 2 de la tarde de ese día. Miren eso, señores. Vicky sacó un comunicado sobre las 8 de la mañana y el accionar de la fiscalía es sobre las 2 de la tarde. O sea, 8, 2, 10 y 2, 12, 6 horas después. O sea, con 6 horas de antelación, la señora de Génico ya tenía conocimiento pleno y lo daba a conocer a la opinión pública. Eso indica que hay una articulación de mi contrincante y opositora y de su campaña y objetivos políticos con funcionarios de la fiscalía que están interviniendo en el caso de mi hijo. O sea, las juntas con la mafia. Esto significa un uso abusivo de una candidata opositora del Estado y sus recursos públicos, que no son solo erarios, sino bienes, documentos y personas. Ojo, en la segunda prueba, la misma candidata muestra un documento reservado de la fiscalía. Vuelve a preguntarle al presidente, ¿cómo lo obtuvo? Con la hora exacta en que se hizo la acción judicial, 2 de la tarde, 6 horas después que se hiciera el anuncio en boca de la candidata de oposición. Miren esto, cómo Vicky tenía todo esto fríamente calculado. Imagínense el billete que debe estar saliendo por las arcas de la señora de Génico para la filtración de esta información o incluso cómo ha permeado Barbosa junto con la mafia en Colombia esta fiscalía. Por eso estaban tan adoloridos que Petro pusiera a Luz Ariana Camargo, porque incluso a pesar de eso siguen haciendo de las suyas. Lo más grave es la destrucción de todos los derechos de una persona en donde se compromete su libertad. Todo ser humano en el mundo, como principio universal de la justicia, tiene el derecho a un juez neutral e independiente. Aquí se comprueba una aberración judicial en el caso de mi hijo, hecha con funcionarios que deben ser individualizados, que no son jueces neutrales e independientes. Ojo, que Petro empieza a pedir
cárcel. Ojo, funcionarios que deben ser individualizados, o sea, que ordena su detención, sino que están al servicio de una campaña electoral y una candidata de la oposición a mi gobierno. Lo que vemos aquí es una ruptura de la garantía procesal y de los derechos de mi hijo. No me meto ni influyo en decisiones que deben ser tomadas de acuerdo a las conductas de mi hijo, pero en libertad, en justicia y en derecho. Y miren lo que daba a conocer en su momento el presidente de la República, Gustavo Petro. Publicación de Vicky Dávila, 8:44 de la mañana. Y lo de la fiscalía, en este caso, se iba a realizar sobre las 2 de la tarde. Ahí están todo fríamente calculado, enunciado por la señora de Génico. Y Petro no se aguantó más a esta señora, que respondía. Ojo con el espectáculo de Vicky, miren. Presidente Petro, nadie le cree que en el proceso de su hijo usted ha sido neutral. Recuerde que Nicolás confesó y acordó colaborar con la justicia. Se autoincriminó y lo salpicó a usted y a su círculo más cercano en materia grave. Contó todas las porquerías que hicieron para llegar al poder. Extrañamente, tras una visita suya, su hijo decidió no colaborar. ¿Por qué sería? Usted tiene fiscal de bolsillo, miren eso. Ella llegó y su hijo ya estaba llamado a juicio y el juicio no ha empezado. Un año y medio después le han dado todas las garantías, buscaron hasta cambiarle los delitos, no pudieron porque las pruebas son contundentes. Yo acepto. Como directora de semana denuncié a su hijo. Era mi obligación. Nunca me voy a callar contra la corrupción y los criminales. No me subestime, miren la amenaza. Siempre seré periodista y sobre recursos públicos, el que tiene un gobierno corrupto y un montón de funcionarios ladrones es usted. El que despilfarra la plata de los colombianos es su gobierno. Yo ganaré las elecciones, sin Euclides, sin efectivos, sin criminales. Lo haré con millones de valientes y pondré la casa en orden con la honorabilidad a toda prueba que me caracteriza. Por lo demás, me alegra que finalmente se preocupe por el hijo que no crió, el que no estaba dispuesto a inmolarse por usted y terminó inmolándose. No permita que se vuele como su amigo Carlos Ramón González. Vicky, de verdad que ya raya en el cinismo y en la locura. El abogado del presidente Petro decía: señor presidente, estoy de acuerdo con usted. Como defensor de Nicolás Petro, he verificado y denunciado que la precandidata Vicky Dávila ha distorsionado y utilizado mediáticamente el proceso de Nicolás. La precandidata intenta promover sus intereses políticos con una postura exagerada y amarillista que invade la intimidad, el debido proceso y la dignidad. Para lograr sus objetivos, manipula evidencias intentando socavar la legitimidad del gobierno mientras se presenta como víctima, lo que compromete el debido proceso, la independencia de la justicia y los principios republicanos. Ahora se comprende la conexión entre Álvaro Leiva y la precandidata, así como por qué su nombre era mencionado por el que, desocupado tomando café, soñaba con una sedición. Por todo lo anterior, insto, en este caso a la CIDH, a la Relatoría Especial y a la ONU, estar vigilantes frente a esas prácticas en las que incluso buscan manipular el sistema interamericano. He iniciado acciones legales para salvaguardar la independencia judicial, el debido proceso y preservar nuestra unidad nacional, ya que en esta guerra jurídica no permitiremos que se interrumpa el hilo constitucional. Bentham decía: la justicia es el gran interés del hombre en la tierra. Cuando se corrompe, los lazos de la sociedad se disuelven. No permitiremos que la venganza, las encuestas electorales de la candidata y el populismo punitivo invadan y manipulen la verdad del proceso judicial, haciendo que la justicia escape en el juicio penal. Insto respetuosamente, otra vez, a la CIDH, a la ONU y a la Relatoría a vigilar prácticas reprochables que cometería la precandidata y que vulneran la autonomía, en este caso, de la Fiscalía General de la Nación. Nuevamente, Vicky queda en evidencia y cae
ante las pruebas contundentes y relevantes del presidente de la República, Gustavo Petro. Los invito a todos a que me dejen en los comentarios lo que opinan acerca de este importante caso. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.